Bien, nosotros en el día de hoy, yo digo nosotros, aunque somos muchos, pero nada. En el día de hoy lo que vamos a estar trabajando es la tarea número 2 de la materia Tendencias en Desarrollo de Aplicaciones. En esta tarea, nuestro objetivo es realizar un Hello World y demostrar los siguientes elementos del lenguaje asignado. En mi caso, a mí me tocó el lenguaje D o D-Language. Esta ficha estará disponible en el repositorio, que lo dejaré en la descripción de este video, diciendo cada el propósito, el paradigma y estos elementos que pide el profesor en la tarea. Bien, yo voy a pasar directamente a esta parte, que es la parte de demostración del lenguaje. Vamos a estar realizando un Hello World, argumentos de línea de comando, estándar input, output y error, etc. Bien, lo primero que debemos saber es que este programa usa un compilador llamado DMD. Ya yo lo tengo descargado y básicamente ese compilador, cuando uno lo descarga, se anexa a lo que ya conocemos como el CMD, y básicamente lo podemos usar directamente desde aquí. Es decir, no tiene eh, su propia línea de comando aparte. Nada. Ya yo había creado una carpeta para esta tarea que se llama tarea 2 y ya como pueden ver había creado el repositorio, tanto local como remoto. Y creé el README también, que es donde va a estar la ficha del lenguaje. Nada, vamos a pasar a la demostración. Lo primero que yo voy a hacer es crear un archivo yo voy a crear un TXT para cambiarle la extensión de manera rápida. La extensión de los archivos del lenguaje D es .d, como era de esperarse. Al primer archivo le voy a poner standards porque vamos a estar viendo lo que es el Word y como lo básico de cualquier lenguaje. Yo voy a estar utilizando Code para editar estos archivos que yo voy a crear. Nada. Bien, vamos a empezar. Lo primero es que yo debo importar la librería std, que es como estándar. También voy a importar la librería std.std. Al igual que en otros lenguajes ya conocidos, este va a tener que va a ser como el principal. Entonces, para hacer un Hello World, simplemente tenemos que escribir write ln para que dé un salto de línea, o simplemente write o write f. Yo voy a escribir un write ln para que dé un salto de línea. Hello World. Ya con eso tenemos nuestro Hello World. Entonces, como este es un lenguaje compilado, lo primero que tenemos que hacer es compilarlo. Obviamente vamos a entrar a la carpeta donde yo tengo este archivo. Para compilarlo simplemente tenemos que decir creador de D, como ya dije, escribimos el nombre del archivo standards.d y ya con eso se compila. Entonces ahora para correrlo el programa, si nos fijamos en la carpeta, nos ha creado un archivo .exe que es básicamente el ejecutable de este archivo. Para ejecutarlo, entonces el programa es el que escribimos el nombre, está, se ejecuta.
simplemente. Hello World. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es a demostrar los argumentos por la línea de comando. Para esto crearemos la variable args, que va a ser un arreglo de strings. La crearemos aquí, que la recibe en el main, args. En este caso yo lo voy a hacer sencillo, simplemente que el argumento sea el nombre. Entonces vamos a escribir ln y entonces para concatenar en este lenguaje la manera más sencilla es utilizando la virgulilla, que en mi teclado no está, o yo no sé escribirla, para serles sincera. Entonces yo simplemente voy a venir aquí y la voy a copiar desde el buscador de Google. Y nada, vamos a pegar el argumento que viene siendo el 1, porque recordando que los arreglos son de index 0, porque yo voy a poner el argumento 2, porque si pongo el argumento 1, el argumento 1 va a ser la palabra standards, que es el nombre del ejecutable. Entonces, nada, simplemente ya con eso demostramos lo que es el uso de la línea de comando. Vamos a verlo aquí. Escribimos standards, le mandamos un argumento, bueno, y como vemos tenemos hello set. Bien, ya con eso demostramos los argumentos de la línea de comando. Ahora vamos a trabajar con el estándar input y estándar output y finalmente el estándar error. Para esto, entonces yo lo que voy a utilizar voy a F para que se quede en la misma línea y voy a poner un enter your age. A pesar de que yo voy a pedir una edad, yo tengo que ponerlo como un string para que me funcione el readline, porque este solo recibe strings como en otros lenguajes que ya conocemos. Vamos a escribir age igual a readln y ya con esto tenemos el input. Vamos a demostrar el output directamente. Vamos a escribir otro write line y vamos a poner 8. Here it is. Ya con esto demostramos aquí en esta parte lo que es el input y aquí lo que es el output. El estándar input y estándar output. Entonces, primero le damos a guardar. Y aquí vamos a correr nuevamente vamos a compilar el programa nuevamente y lo vamos a ejecutar. Mi edad, 20 años. Me dice genial, tu edad son 20 años. O tu edad es 20 años. Bien, ya con eso demostramos el estándar input y el estándar output. Ahora, lo que yo voy a estar mostrando es el estándar error. Bien, una forma de hacer el estándar error es la siguiente. Para esta forma tenemos que importar la librería por .stdlib y también la librería std.com
Bien, entonces yo voy a hacer una demostración simple de el standard error. Simplemente voy a declarar una variable número, por poner un ejemplo. Voy a utilizar el método enforce de estas librerías. Entonces este método lo que nos permite es hacer una validación y si la validación no cumple, es decir, si no cumple con la condición que nosotros estamos poniendo aquí, eh, entonces lanza el error, que puede ser un error eh, escrito por nosotros, es decir, aquí veremos el ejemplo, si el número debe ser mayor que 10, esa es mi condición. Si el número no es mayor que 10, entonces yo vamos a be higher. Bien, entonces vamos a ver el programa. Cosa, y aquí vemos que me lanzó el error, que el número debe ser mayor que 10. En este caso, si yo pongo que el número es 11, ya el error no se va a mostrar, porque si la condición se cumple, el error no tiene que mostrarse. Bien, ya con eso vimos el estándar output, estándar input y estándar error. Ahora, ya para finalizar, lo de los estándares, vamos a ver input y output, esta vez de archivos. Para esto, sería std file. No es enteramente necesario, hay otras formas de abrir archivos, pero esta fue la manera más sencilla que encontré y la más eficiente, en realidad. Entonces, de esta forma, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un archivo tipo file, le voy a poner file por igual, y este va a ser igual a file, abro paréntesis, esto va a recibir el nombre del archivo, yo le voy a poner test1. Y aquí la forma en la que queremos abrir el archivo, es decir, si yo le pongo una W, el archivo va a estar abierto solo para escritura. Si le pongo una R, va a estar abierto para lectura. Una A va a estar abierto para anexar información, etc. En este caso yo le voy a poner una W para escritura. Esto lo que hace es básicamente, él busca este archivo dentro de la carpeta que estamos, ya que eso fue lo que, como no le especifiqué otra ruta, él lo va a buscar dentro de la carpeta que estamos y si no existe, él se va a encargar de crearlo. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer para escribir es escribir simplemente, yo lo voy a escribir guideline, lo que yo quiera. Hi, is listen. Nuevamente file.writeline is a test. Cualquier otra cosa que a mí se me ocurra, escribo con un writeline. Entonces ahora ya escribí todo lo que yo quería, puedo hacerle un close al archivo. Y ahora lo voy a abrir nuevamente como lectura, pero primero podemos probar esta parte de manera sencilla. Compilamos el programa, lo ejecutamos y si vamos aquí a la carpeta, vemos que se crea el archivo. Ahora, para la lectura,
del archivo, voy a comentar este código para que no se reescriba el archivo. Yo lo que voy a hacer es algo parecido a esto, pero en lugar de W le voy a poner R para que sea de lectura. Entonces voy a utilizar un while para leer todas las líneas de decir en este while es que básicamente itere mientras que el archivo llegue al final de la línea, end of line. Entonces, aquí dentro yo voy a declarar una variable string que se va a llamar línea y voy a leer esa línea, read ln. Y finalmente lo voy a imprimir por pantalla para demostrar que se está leyendo bien el archivo. Entonces, cerramos otra vez, close. Esto va a ser básicamente lo mismo. Él va a buscar el archivo dentro de la carpeta en la que estamos y lo va a leer. Entonces, vamos a compilar. Okay. Hi, my name is Lisette. Eso fue lo que escribimos. Vamos a cerrar aquí. Hi, my name is Lisette. This is a test y punto. Si se fijan, aquí hay unos espacios que no se habían escrito en el archivo. Esto es simplemente por el salto de línea. Para evitar esto, yo puedo utilizar este método jump. Se va a escribir el archivo directamente. Hi, my name is Lisette. This is a test. Bien, ya con esto terminamos lo que es el file input y file output. Yo voy a descomentar este código y en vez de declarar una variable nueva voy a usar la misma. Si yo corro el programa ahora, el archivo se va a reescribir, es decir, como que se va a borrar la información que tenía y se va a escribir otra vez debido a que yo lo abrí modo escritura y no modo anexo, ¿verdad? O sea, si lo abro en modo escritura, él va a escribir nuevamente lo que le estamos indicando aquí arriba. Bien, ya por esa parte ya terminamos lo que son los estándares, o sea, ya vimos lo que es Hello World, argumentos por línea de comando, input, output, error y finalmente input y output de archivos. Ahora lo que vamos a ver es la última parte, que es la de network. Según lo que yo entendí, en esta parte lo que tenemos es que abrir un socket y básicamente leer lo que esté en esta página. Si vemos aquí, yo voy a utilizar esta página que es bastante sencilla. Pero antes de esa parte, también quería hablarles sobre las variables de ambiente. Sobre las variables de ambiente, yo encontré que estas son las variables de ambiente que trabajan con el compilador DD, es decir, el DMD. Tenemos la variable dflags, lib, link, otra variable de link, path, etc. Y también tenemos esta clase, std process environment, que tiene estos métodos que nos permiten
interactuar con las variables de ambiente, como por ejemplo este primero que nos permite obtener el valor de una variable de ambiente. Simplemente le tenemos que mandar el nombre de esa variable y un valor por default. Esto lo que va a hacer es que, por ejemplo, si yo tengo una variable de ambiente que se llama dueño, yo le mando el nombre dueño y le pongo un default value que va a ser, por ejemplo, no existe. Entonces, si la variable dueño existe, él me va a devolver el nombre del dueño, y si no existe, me va a devolver lo que yo le puse de default value, que en nuestro ejemplo no existe. Bien, entonces ahora ya sí podemos pasar a lo de Network Input y Output. Yo lo que voy a estar haciendo es básicamente abrir un socket y voy a leer esta página que vemos aquí. Para esto yo voy a hacer básicamente lo mismo que hicimos ahorita, que es que voy a crear un archivo .d y lo voy a editar con Visual Studio Code. Bien, para esta parte del socket, yo voy a importar la librería string con y studio. Realmente la librería std.socket. Bien, en esta parte vamos a tener al igual un main que va a recibir argumentos, porque yo quiero mandarle el link que yo voy a utilizar para abrir el socket por argumento de línea de comando, porque sí, yo lo pudiera hacer como esto, como un readline, pero más sencillo por línea de comando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es guardar ese argumento que nos envían en una variable string que se va a llamar URL igual a argumentos 1. Por lo que ya expliqué de que el primer argumento sería el nombre del ejecutable, como vemos aquí. Entonces, luego de que ya tenemos el link completo, yo lo que voy a hacer es básicamente crear una variable y para utilizarla de manera para como eliminar la parte del protocolo, es decir, a mí no me interesa si el link es HTTP, HTTPS, entonces yo voy a utilizar esta parte para buscar el index, le mando el string y lo que yo voy a buscar es esto. Aquí sabemos que el protocolo HTTP o HTTPS estará antes de estos caracteres. Entonces, básicamente, yo lo que voy a preguntar si i es diferente de -1, es decir, si encontró el index caracteres que yo estoy buscando dentro de mi URL. Entonces yo lo que voy a decir es URL va a ser igual al mismo URL, pero desde i más 3 hasta el final. Este símbolo de cache lo que significa es que llegue hasta el final. ¿Por qué i más 3? Porque si, por ejemplo, yo copio este link, lo que quiero es eliminar esta parte de HTTP y dejarlo en así. Entonces yo lo que hago es que busco el index de estos caracteres, pero al yo buscar el index, él se va a colocar aquí.
en este punto. Entonces yo le digo, ok, a ese punto súmale 3, 1, 2 y 3. Entonces él se va a colocar ahí y yo le estoy diciendo, entonces tráeme desde este punto hasta el final. Entonces solo me va a traer esta parte. Okay. Ya que tenemos el URL, ahora yo lo que quiero es sacar el dominio, es decir, la parte hasta .com, es decir, nombre de la página, www.nombredelapagina.com. Entonces, para eso yo voy a hacer algo parecido a esto, básicamente lo mismo. Lo único que en este caso yo voy a buscar el index de slash. Entonces, yo lo que voy a hacer es, si y es diferente de -1, es decir, encontraste el primer slash, entonces yo voy a decir que voy a crear una variable que se llame string domain. Entonces yo voy a decir el dominio, domain va a ser igual a URL de 0 hasta ese index que él encontró. Y el URL va a ser todo lo demás. O sea, URL y entonces, básicamente, de lo contrario, si no tiene, si el link que yo envié simplemente es el link completo, es decir, es solamente el dominio, no tiene ningún slash, lo que yo voy a hacer es que el dominio va a ser igual al URL y el URL va a ser igual a un slash. Aquí. Eso es lo que yo voy a hacer. Pero en el ejemplo que vamos a utilizar va a caer aquí adentro. Porque como ya les dije, el link que vamos a utilizar es este y este link sí tiene slash. Pero nada, para hacerlo más completo el programa. Nada, básicamente ahora yo voy a crear una variable uShort. Puerto yo pudiera hacer un método como este, es decir, buscar el index, por ejemplo, no sé, de los 2 puntos para saber si tiene algún puerto. En mi caso yo simplemente le voy a poner el puerto por default de HTTP, que es el puerto 80. Y nada, ahora, ¿por qué yo hice esa variable del puerto un uShort y no un entero? Eso es porque el método que vamos a utilizar para abrir el socket básicamente recibe uShort y no recibe enteros. Entonces, lo que yo voy a hacer es crear una variable socket que se va a llamar socket y voy a decir new tcp socket y dentro de eso le voy a mandar un new internet. Creo que es así que se escribe address y le voy a mandar el dominio y el puerto. Entonces, con esto vamos a salir ahora del scope exit y vamos a cerrar el socket. Ahora básicamente lo que vamos a hacer es a enviar lo de request error. ¿Cómo me explico? Ajá, el contenido de la página
Aquí vamos a utilizar nuevamente la famosa virgulilla. Get. Le vamos a enviar el URL. Yo le voy a hacer un request al h/1.0 y le voy a poner un salto de línea n host. El host va a ser entonces dominio. Le voy a poner otro salto de línea con tal, siempre hago lo mismo, y otro salto de línea. Es finalmente línea más. Ok, entonces ya con eso yo envío básicamente como el request para obtener la información de la página. Y entonces ahora yo lo que voy a hacer es leer el contenido. Esto lo que nos va a devolver básicamente es digamos que como si fuera el código HTML de la página. Aquí yo lo que voy a hacer es a leer el contenido. Lo voy a leer como tipo chart. Voy a hacer uno que es para la línea, otro para la letra, cada letra, ¿verdad? Entonces, sí, voy a hacer otro while aquí adentro, mientras el socket exacto reciba. Entonces, él va a ejecutar esto. Ejecutar es anexar esto, anexar a la línea la letra que él reciba o el carácter, mejor dicho, que él reciba. Entonces, si, es decir, si este carácter igual a o más, mejor dicho, un salto de línea en la que es n, entonces tú vas a hacer un break. Bueno, no necesito esta parte de aquí. Break que va a salir de este while. Entonces, yo aquí al final voy a decir otro if, que va a ser como el que va a terminar este bucle, porque aquí le pusimos while true, es decir, este básicamente sería un bucle infinito si no le ponemos un break. Yo voy a poner if si la línea está vacía, es decir, no hay nada en la línea, entonces yo voy a hacer un break. No sé, esta cosa de más, pero no importa. Y nada, finalmente, si no, entonces yo voy a escribir write ln. Bueno, no le voy a poner un write ln porque como tenemos un salto de línea a cada línea que se lea, yo simplemente voy a hacer un write.
Entonces se supone que ya con esto tenemos nuestro programa. Vamos a ver si no hay ningún error. Vamos a compilarlo con de socket.d. No hay errores. Entonces ahora vamos a copiar este link y se lo vamos a enviar por la línea de comando. Entonces socket, le vamos a enviar el link y como vemos aquí nos devolvió el código HTML. Voy a dar un CLS para que se vea mejor. Aquí vemos, nos devolvió el header de HTTP básicamente y el HTML de la página. Aquí vemos el contenido, dice, por ejemplo, en Internet existen páginas seguras y no seguras. Eso es esto que está aquí, en Internet existen páginas seguras y no seguras. Y nada, básicamente eso es todo por el video de hoy. Déjenme detener la grabación.